El doctor Andreas Keller era lo que toda pequeña ciudad alemana soñaba con tener. Un médico dedicado, respetuoso y aparentemente incorruptible. En la tranquila ciudad de Oberkirchen, situada en el corazón de Baviera, su clínica médica en la Hauptstraße 47 era más que un consultorio, era un símbolo de confianza y seguridad para sus 400 habitantes. A sus 52 años, Andreas tenía ese aspecto que inspiraba confianza inmediata: cabello gris perfectamente peinado, anteojos dorados que enmarcaban unos penetrantes ojos azules y siempre vestido con una impecable bata blanca sobre trajes oscuros de corte impecable. Sus manos, siempre limpias y cuidadas, parecían hechas para curar. Su voz, grave y pausada, transmitía la autoridad de quien había estudiado medicina en la prestigiosa Universidad de Múnich y había regresado a su ciudad natal para servir a la comunidad, como él mismo solía decir. La clínica funcionaba como un reloj suizo. Ingrid Fischer, su recepcionista desde hacía 15 años, conocía a cada paciente por su nombre. Las paredes estaban decoradas con diplomas, certificados y fotos del Dr. Keller en congresos médicos por todo el mundo. Una estantería exhibía trofeos de tenis del club local y una foto de él junto al alcalde durante la inauguración del nuevo centro médico en 2018. El Dr. Keller siempre ha sido especial, decía Frau Weber, de 67 años, mientras esperaba en la sala de espera decorada en tonos pastel. Cuando mi esposo sufrió el infarto, fue él quien nos salvó. Condujo personalmente hasta nuestra casa a las 2 de la mañana, bajo la nieve. Ya no hay médicos así. Esa era la opinión unánime en Oberkirchen. El doctor Andreas Keller no era solo un médico, era un pilar de la comunidad. Miembro activo de la Iglesia Católica local, patrocinador del equipo juvenil de fútbol, organizador de las campañas anuales de vacunación y voluntario en la clínica de adicciones de la región. Su esposa, Margarete Keller, maestra de primaria jubilada, completaba la imagen de la pareja perfecta. Casados desde hacía 28 años, sin hijos, se dedicaban por completo al bienestar de la comunidad. Los domingos de Andreas seguían un ritual sagrado. Misa a las 9 de la mañana en la iglesia de St. Joseph, donde siempre ocupaba el tercer banco a la derecha. Almuerzo en el Gasthof zur Post, con otros profesionales locales. Y tarde, dedicada al cuidado del jardín de su casa victoriana en Bergstraße, la calle más elegante de la ciudad. Pero había algo que diferenciaba al Dr. Keller de otros médicos: su especialización no oficial en casos delicados femeninos. Las pacientes de las ciudades vecinas buscaban específicamente sus servicios cuando necesitaban discreción: problemas ginecológicos, cuestiones relacionadas con la fertilidad, depresión posparto. Andreas se había convertido en el médico de confianza de las mujeres que preferían no exponer sus fragilidades en las consultas más grandes de las ciudades cercanas. Entiende a las mujeres de una manera única, comentaba Frau Richter, farmacéutica local. Siempre muy respetuoso, nunca incómodo. Mis hijas solo acuden a él. Su agenda estaba siempre llena, especialmente los martes y jueves, cuando atendía exclusivamente a pacientes femeninas. La consulta médica tenía una entrada lateral discreta para casos especiales, lo que permitía una mayor privacidad. Una sala reservada, con una decoración más acogedora que el resto de la clínica, estaba destinada a consultas más delicadas. La confianza es fundamental en la medicina, solía explicar Andreas a sus colegas en los congresos. Una mujer necesita sentirse completamente cómoda para relatar sus síntomas. El ambiente, la postura, las palabras, todo importa. Esta filosofía lo había convertido en una referencia regional. Médicos de Augsburgo e incluso de Múnich le enviaban pacientes específicamente a él. Su reputación había traspasado los límites de Oberkirchen.
creando una clientela fiel que viajaba kilómetros para acudir a sus consultas. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa fachada impecable, se escondía una realidad mucho más sombría. Durante 2 décadas, el respetado doctor Andreas Keller había convertido su posición de confianza en un arma sistemática de abuso. Su especialización en casos delicados femeninos no era una vocación médica, sino una depredación calculada y meticulosa. Las primeras víctimas comenzaron en 2003, cuando Andreas tenía solo 32 años y acababa de hacerse cargo de la clínica heredada de su mentor, el anciano Dr. Hartman. Joven, ambicioso y recién especializado en medicina general, Andreas descubrió rápidamente que las mujeres vulnerables eran objetivos perfectos para sus oscuros impulsos. Todo comenzó de forma aparentemente inocente. Una estudiante universitaria de Augsburgo, de solo 19 años, acudió a él con quejas de ansiedad e insomnio. Durante la consulta, Andreas se dio cuenta de cómo ella respondía positivamente a su atención e interés aparentemente genuinos. Estaba lejos de casa, sin apoyo familiar cercano, luchando con las presiones académicas y cuestiones de autoestima. En aquella primera ocasión, Andreas se limitó a tocarla de forma aparentemente accidental durante el examen físico. Pero la reacción de la joven, sumisión, ausencia de preguntas, gratitud excesiva por la atención especial, despertó algo oscuro en su personalidad. Se dio cuenta de que la combinación de autoridad médica, entorno controlado y vulnerabilidad emocional creaba una situación de poder absoluto. Lo que comenzó como impulsos aislados se convirtió gradualmente en un sofisticado sistema depredador. El método del doctor Andreas Keller era de una sofisticación inquietante. A lo largo de 20 años, había perfeccionado un sistema de depredación prácticamente indetectable, aprovechando las vulnerabilidades específicas de sus víctimas y la confianza inherente a la relación médico-paciente. Todo comenzaba en la recepción. Ingrid Fischer, su recepcionista, había sido entrenada inconscientemente para identificar posibles víctimas. Las mujeres que llegaban nerviosas, especialmente las que venían de fuera de la ciudad, que hablaban en voz baja al explicar sus síntomas o que mencionaban problemas íntimos, eran automáticamente programadas para las citas especiales del Dr. Keller. «Prefiero atender estos casos al final de la jornada», le explicaba Andreas a Ingrid. «Así las pacientes tienen más privacidad. Hay menos movimiento en la clínica». Lo que no mencionaba era que esos horarios, siempre después de las 17:00, garantizaban que estuvieran completamente solos en el edificio. El perfil de las víctimas seguía un patrón meticuloso. Mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años, a menudo de pequeñas ciudades vecinas, con antecedentes de ansiedad o depresión, que en muchos casos se enfrentaban a problemas conyugales o familiares. Las estudiantes universitarias de Augsburgo eran los objetivos preferidos. Jóvenes lejos de casa, reacias a involucrar a sus familias en cuestiones íntimas. La consulta inicial siempre transcurría de forma absolutamente profesional. Andreas dedicaba mucho tiempo a la conversación, mostrando un interés genuino por los problemas de la paciente. Preguntaba sobre su vida personal, sus relaciones, sus antecedentes familiares, información que luego utilizaría para la manipulación psicológica sistemática. «El Dr. Keller realmente me escucha», comentaba Clara Hoffman, de 24 años, estudiante de pedagogía, después de su primera consulta. «Otros médicos apenas me miran a la cara. Él entiende que mis problemas van más allá de los síntomas físicos». Esa impresión no era casual. Andreas había estudiado técnicas de psicología conductual,
participado en cursos sobre medicina humanizada y desarrollado un arsenal de frases y gestos calculados para crear rápidamente vínculos de confianza. Cada palabra, cada gesto, cada expresión facial estaba cuidadosamente planeada. El proceso de manipulación funcionaba en etapas precisas. Primero, Andreas identificaba las inseguridades específicas de la paciente mediante preguntas aparentemente inocentes. Problemas de autoestima, dificultades en las relaciones, cuestiones profesionales o familiares. Cada vulnerabilidad era catalogada mentalmente y posteriormente explotada. «Veo a muchas mujeres jóvenes como tú», decía, ajustándose las gafas pensativamente durante la segunda consulta. La presión de la sociedad moderna, las expectativas irreales sobre cómo debemos ser. No es fácil ser mujer hoy en día. Pero tienes que entender que es completamente normal sentirse confusa, perdida a veces. Las consultas posteriores introducían gradualmente elementos más íntimos. Preguntas sobre la vida sexual, detalles sobre relaciones pasadas, exploraciones de bloqueos emocionales que podrían estar causando síntomas físicos. Todo ello envuelto en jerga médico-psicológica que sonaba absolutamente legítima para pacientes legos. La consulta privada facilitaba enormemente el proceso. A diferencia de la sala de exploración principal, este ambiente tenía un sofá en lugar de una camilla, una iluminación más suave y una mesa de centro siempre preparada con té de hierbas y galletas caseras. Para pacientes que necesitan más tiempo y comodidad para abrirse emocionalmente, explicaba Andreas cuando se le preguntaba por la decoración diferente. Era en este ambiente cuidadosamente preparado donde comenzaban los llamados tratamientos especiales. Andreas había desarrollado una serie de terapias pseudomédicas que justificaban un contacto físico cada vez más invasivo. Masaje terapéutico para liberar la ansiedad. Relajación muscular profunda para traumas emocionales. Terapia de reconexión corporal. Técnicas que mezclaban la medicina alternativa con la pseudopsicología para crear una apariencia de total legitimidad científica. La tensión emocional siempre se manifiesta físicamente en el cuerpo femenino, explicaba con autoridad médica incuestionable, mientras sus manos terapéuticas traspasaban sistemáticamente los límites profesionales apropiados. Necesito ayudarla a liberar esa energía bloqueada que está causando sus síntomas. Puede resultar incómodo al principio, pero es absolutamente necesario para su completa curación. Muchas pacientes, especialmente aquellas con antecedentes de traumas previos o baja autoestima, aceptaban estas explicaciones sin cuestionarlas. La autoridad médica, combinada con un entorno controlado y la manipulación psicológica previa, creaba una situación en la que cuestionar el tratamiento parecía no solo irracional, sino potencialmente perjudicial para la propia recuperación. El sistema también incluía métodos sofisticados para garantizar el silencio de las víctimas. Andreas documentaba meticulosamente las confesiones íntimas de las pacientes durante las consultas iniciales. Información sobre casos extramatrimoniales, problemas familiares graves, cuestiones financieras embarazosas, todo se registraba como historial médico clínicamente relevante en archivos a los que solo él tenía acceso. Recuerde, decía al final de las sesiones más invasivas, adoptando un tono paternal y protector, terapias como esta siguen siendo muy controvertidas en la medicina tradicional. Es posible que otros médicos no comprendan mis métodos innovadores. Es extremadamente importante mantener la total confidencialidad sobre nuestro tratamiento, tanto por cuestiones éticas profesionales como para proteger su privacidad personal.
Para los pacientes que mostraban reticencia o cuestionaban los procedimientos, Andreas empleaba refinadas técnicas de manipulación psicológica médica. Su resistencia natural al tratamiento indica que el trauma es más profundo y complejo de lo que imaginábamos inicialmente, explicaba cuando alguien se sentía incómodo. Esta reacción defensiva es completamente esperada y normal. De hecho, significa que estamos en el camino terapéutico correcto. Lo más perturbador era su capacidad para normalizar completamente el abuso mediante un lenguaje médico autoritario. Cada violación se recontextualizaba sistemáticamente como un procedimiento terapéutico necesario y científico. Cada protesta de la víctima se reinterpretaba clínicamente como resistencia natural y esperada al proceso de curación emocional. Durante 2 décadas, este sistema funcionó con una eficacia aterradora. Sarah Schweber tenía 29 años cuando los recuerdos comenzaron a emerger como fragmentos de una pesadilla olvidada. Licenciada en psicología por la Universidad de Hamburgo, había regresado a la región de Baviera para trabajar como terapeuta especializada en traumas. Irónicamente, fue su propio proceso terapéutico obligatorio el que desenterró recuerdos que permanecieron enterrados durante 8 largos años. En 2015, a los 21 años, Sarah era una estudiante universitaria típica. Estaba cursando el 3er semestre de Economía en Augsburgo. Vivía en una ruidosa residencia de estudiantes y se enfrentaba a los retos normales de la transición a la vida adulta. Pero había algo que la atormentaba profundamente: episodios recurrentes de ansiedad severa, especialmente relacionados con cualquier forma de contacto físico íntimo. Siempre pensé que solo era timidez extrema, explicaría Sarah años más tarde, luchando por contener las lágrimas. Mi familia es tradicionalmente conservadora. Nunca hablamos abiertamente sobre sexualidad. Pensaba que mi dificultad con la intimidad era completamente normal para alguien de mi educación. Los ataques de pánico se intensificaron drásticamente durante ese semestre de otoño. Sarah se despertaba a menudo sudando, con taquicardia violenta, sin poder identificar los desencadenantes específicos de ese terror inexplicable. Su concentración académica se vio gravemente afectada, lo que repercutió en sus calificaciones. Las relaciones románticas se volvieron completamente imposibles. Cualquier intento de cercanía física desencadenaba reacciones automáticas de huida o bloqueo emocional total. Preocupada por su deteriorado estado psicológico, Sarah decidió buscar ayuda médica profesional. Una compañera de residencia, originaria de Oberkirchen, le recomendó con entusiasmo al doctor Andreas Keller. «Es el médico de mi ciudad natal», le dijo. «Muy competente, especialmente en cuestiones delicadas relacionadas con la mujer. No es incómodo como otros médicos que he consultado». La consulta se programó para un frío jueves de noviembre a las 5:30 p.m. Sarah recuerda perfectamente la fecha, el 18 de noviembre de 2015, porque había perdido un examen importante de microeconomía por estar allí. La consulta estaba completamente vacía cuando llegó, solo el doctor Keller y ella en el silencioso edificio. La recibió con una sonrisa cálida y paternal, le preguntó detalladamente por sus estudios y mostró un interés genuino e impresionante por su situación personal. La ansiedad grave en las jóvenes universitarias es mucho más común de lo que se imagina, dijo Andreas, tomando notas meticulosas en un grueso expediente. La intensa presión académica, la distancia de la estructura familiar, los descubrimientos sobre la sexualidad y la identidad, todo ello puede crear profundos bloqueos emocionales que inevitablemente se manifiestan físicamente en el cuerpo. Durante 1 hora completa, Sarah relató detalladamente sus síntomas, su complejo historial familiar
y sus relaciones pasadas y presentes. Andreas escuchaba con impresionante atención, hacía preguntas específicas y aparentemente relevantes sobre su vida íntima, justificándolas siempre meticulosamente como absolutamente necesarias para un diagnóstico médico completo y preciso. Poco a poco, Sara se sintió completamente cómoda compartiendo detalles personales que nunca había discutido con nadie, ni siquiera con sus amigas más cercanas. «Tu ansiedad tiene raíces emocionales muy profundas», diagnosticó Andreas tras la extensa entrevista inicial. «No es solo una cuestión psicológica superficial, hay componentes físicos y neurológicos complejos que deben tratarse mediante métodos especializados. Te recomendaré una terapia especial que he desarrollado específicamente para casos complejos como el tuyo». Sara fue conducida cuidadosamente a la consulta privada. El cambio de entorno parecía tener todo el sentido desde el punto de vista médico. Un lugar más acogedor y privado para una terapia más personalizada y eficaz. Andreas le explicó pacientemente que utilizaría técnicas avanzadas de relajación profunda, combinadas con la liberación controlada de tensiones musculares y emocionales. Lo que sucedió durante las 5 sesiones siguientes permaneció fragmentado y confuso en la memoria de Sara durante casi una década. Recordaba haber asistido religiosamente a las citas semanales. Recordaba vagamente sensaciones de relajación inicial, de sentirse progresivamente desconectada y distante durante los procedimientos, de despertarse en casa sin un recuerdo nítido de cómo había llegado allí exactamente. Los tratamientos profundos como estos suelen causar somnolencia y desorientación temporal, explicaba Andreas con autoridad médica tranquilizadora. Es una señal muy positiva de que su cuerpo y su mente están respondiendo adecuadamente al proceso terapéutico. Siga asistiendo religiosamente. Estamos logrando avances médicos significativos. Pero Sara interrumpió el tratamiento abruptamente después de la 5ª sesión, sin poder explicar racionalmente por qué. Simplemente se despertó en la residencia universitaria con una sensación visceral de malestar inexplicable y la absoluta certeza de que no debía volver. Paradójicamente, sus ataques de ansiedad habían empeorado drásticamente en lugar de mejorar. Decidió buscar otro médico en Augsburgo, quien le recetó antidepresivos tradicionales y la derivó a psicoterapia convencional. Durante los años siguientes, Sara atribuyó su eventual mejoría exclusivamente al nuevo tratamiento médico. Se graduó con éxito, se mudó a Hamburgo y se especializó en psicología del trauma. Rara vez pensaba conscientemente en el Dr. Keller o en aquellas extrañas consultas que parecían más fragmentos de sueños confusos que recuerdos reales y concretos. La revelación devastadora llegó de forma completamente inesperada. En enero de 2023, durante su propia terapia analítica, parte obligatoria de la formación en psicoterapia especializada, Sara trabajaba cuestiones residuales relacionadas con su persistente dificultad con la intimidad física. Bajo técnicas de relajación profunda, supervisadas, comenzaron a emerger imágenes perturbadoras de su subconsciente, manos masculinas tocando su cuerpo de forma claramente inapropiada, una voz familiar susurrando repetidamente que «esto es completamente normal y necesario, es una parte esencial del tratamiento médico». Al principio, mi mente racional rechazó categóricamente esas imágenes, relató Sara posteriormente. Pensé que estaba creando inconscientemente falsos recuerdos, que mi formación académica en psicología estaba contaminando de alguna manera mi propio proceso terapéutico personal. Pero los recuerdos se volvieron cada vez más claros, detallados y perturbadoramente consistentes.
Sara comenzó a recordar la sedación, no farmacológica, sino hipnótica y psicológica. Andreas utilizaba técnicas refinadas de inducción de trance durante las relajaciones terapéuticas, dejándola consciente pero profundamente disociada, completamente incapaz de reaccionar adecuadamente o de formar recuerdos coherentes de los acontecimientos. El momento de certeza absoluta y aterradora llegó cuando Sara encontró, mientras organizaba documentos antiguos guardados, la tarjeta de presentación amarillenta del Dr. Keller. Al ver simplemente su nombre impreso y la dirección familiar, experimentó una reacción física violenta e incontrolable, náuseas intensas, taquicardia, temblores, sudor frío. El trauma tiene su propia memoria corporal, explicó después con doloroso conocimiento profesional. Incluso cuando nuestra conciencia suprime deliberadamente los eventos traumáticos para la supervivencia psicológica, el cuerpo mantiene registros indelebles. Mi reacción automática al ver esa tarjeta fue la confirmación definitiva de que realmente había sucedido algo terrible. Sara Weber comprendía perfectamente que acusar a un médico respetado sin pruebas sólidas no solo sería un suicidio profesional, sino también personal. Como psicóloga especializada en traumas, conocía íntimamente las complejidades legales que implicaban los recuerdos recuperados y los testimonios de las víctimas. Decidió llevar a cabo una investigación meticulosa y absolutamente silenciosa antes de considerar cualquier medida oficial. Su primer paso estratégico fue crear una identidad en línea completamente falsa. Utilizando el nombre Lisa Müller y fotos genéricas de una joven rubia, creó perfiles cuidadosamente elaborados en redes sociales y foros estudiantiles de la región de Baviera. El objetivo era localizar sistemáticamente a otras posibles víctimas, sin exponer prematuramente sus propias sospechas, ni alertar a Andreas sobre la investigación en curso. Buscó urgentemente recomendaciones de ginecólogos competentes en Oberkirchen y alrededores. Publicó estratégicamente en el foro oficial de la Universidad de Augsburgo. Se trata de cuestiones muy delicadas y personales. Necesito a alguien realmente discreto y comprensivo con los problemas íntimos femeninos. Las respuestas llegaron sorprendentemente rápido. En menos de 48 horas, Sara había recibido 12 mensajes privados que mencionaban específicamente al Dr. Andreas Keller. Pero fue el patrón inquietante de estas recomendaciones lo que confirmó inmediatamente sus peores sospechas. Un lenguaje extrañamente similar entre diferentes usuarias, elogios genéricos sobre comprensión excepcional y discreción profesional absoluta, pero curiosamente ninguna mención específica sobre los tipos de tratamientos recibidos o los resultados médicos concretos. Sara profundizó sistemáticamente en la investigación, entablando largas conversaciones individuales con estas usuarias que habían hecho las recomendaciones. Desarrolló un sutil cuestionario psicológico, cuidadosamente disfrazado como investigación académica sobre experiencias médicas femeninas en la región. Preguntaba aparentemente de forma inocente sobre tipos específicos de tratamiento, duración media de las consultas, ubicación exacta de la consulta, impresiones generales sobre la metodología médica utilizada. Los resultados fueron absolutamente aterradores. De las 15 mujeres que aceptaron participar voluntariamente en la investigación académica, 13 relataron experiencias que seguían patrones prácticamente idénticos a los de Sara. Consultas invariablemente programadas por la noche, siempre después del horario comercial normal. Traslado sistemático a la misteriosa consulta reservada después de la primera sesión inicial. Tratamientos descritos como innovadores y especializados para la ansiedad y cuestiones íntimas femeninas.
Sensaciones recurrentes de somnolencia inexplicable o desconexión mental durante los procedimientos médicos. Recuerdos consistentemente fragmentados sobre detalles específicos de los tratamientos recibidos. Patrón de mejora inicial seguido de un agravamiento dramático de los síntomas originales. Interrupción abrupta del tratamiento sin una explicación médica clara o lógica. Aún más alarmante, todas tenían perfiles demográficos y psicológicos sorprendentemente similares al de Sara. Mujeres jóvenes de entre 19 y 28 años, universitarias o recién graduadas, con antecedentes documentados de ansiedad o depresión, relaciones familiares a menudo distantes o emocionalmente conflictivas. Realmente parecía comprender profundamente lo que estaba pasando, escribió una de las posibles víctimas en una respuesta detallada. Pero después de cada consulta me sentía extrañamente confusa y desorientada, como si hubiera perdido fragmentos de tiempo. Nunca pude explicar racionalmente qué sucedía exactamente durante esas sesiones en la consulta privada. Sara decidió dar el siguiente paso arriesgado, una investigación presencial directa. Valientemente, concertó una cita con el Dr. Keller utilizando la identidad completamente falsa de Lisa Müller, alegando que sufría de ansiedad severa y cuestiones íntimas complejas relacionadas con dificultades en las relaciones románticas. La consulta se programó estratégicamente para un jueves cualquiera, a las 6:15 p.m. Sara llegó al consultorio familiar equipada con una grabadora digital microscópica ocultada profesionalmente en su ropa. Sabía que la grabación sería completamente inadmisible desde el punto de vista legal, pero necesitaba desesperadamente pruebas concretas para orientar su investigación posterior. La reunión confirmó de forma devastadora sus peores sospechas y temores. Andreas mantenía exactamente los mismos patrones de comportamiento y métodos que había utilizado 8 años antes. Interés excesivo e inapropiado en detalles íntimos personales, preguntas invasivas sobre la vida sexual detallada, promesas seductoras de tratamientos altamente especializados para sus problemas específicos. Puedo ver claramente que estás enfrentando bloqueos emocionales típicos de mujeres inteligentes y excesivamente sensibles, dijo Andreas, utilizando frases casi idénticas a las que había empleado con Sara años atrás. Tengo tratamientos muy específicos y eficaces para casos exactamente como el tuyo. Son métodos innovadores que he desarrollado personalmente a lo largo de muchos años de trabajo intensivo con jóvenes universitarias. Sara fingió un interés convincente y consiguió que la llevaran a la famosa consulta privada. La sala seguía siendo exactamente como la recordaba con aterradora claridad. Un cómodo sofá en lugar de la tradicional camilla médica. Una iluminación deliberadamente suave y relajante, un ambiente cuidadosamente terapéutico. Andreas comenzó a explicarle pacientemente sobre la relajación profunda y la liberación de tensiones emocionales a través del contacto físico controlado y terapéutico. En el momento psicológicamente crucial, cuando Andreas comenzó a acercarse físicamente con intenciones claramente inapropiadas, Sara alegó un repentino malestar convincente y logró salir rápidamente de la consulta. Había recopilado suficientes pruebas de comportamiento para confirmar definitivamente que él mantenía exactamente los mismos métodos depredadores sistemáticos. Pero Sara sabía que necesitaba mucho más que pruebas circunstanciales. Necesitaba pruebas físicas, documentales, testigos dispuestos a hablar oficialmente. Decidió profundizar drásticamente en su investigación amateur. Investigando meticulosamente los registros públicos disponibles, descubrió información extremadamente interesante sobre las propiedades de Andreas.
Además de la clínica médica urbana, conocida públicamente, poseía una casa de campo completamente aislada en las afueras rurales de Oberkirchen. Los registros oficiales del ayuntamiento mostraban costosas reformas recientes, incluida la instalación de equipo médico especializado en esa propiedad remota. Sara comenzó a sospechar que las violaciones más graves y sistemáticas no solo ocurrían en la consulta urbana de la ciudad, sino principalmente en esa ubicación aislada y controlada. Quizás Andreas utilizaba estratégicamente la clínica urbana para la selección y la preparación psicológica de las víctimas, transfiriendo posteriormente los casos especiales a un entorno completamente controlado y privado. El descubrimiento más inquietante se produjo cuando Sara consiguió acceder a la información sobre las recetas médicas de Andreas a través de una farmacéutica conocida. Había recetado sedantes a varias de sus posibles víctimas identificadas, siempre exactamente los mismos fármacos, benzodiazepinas en dosis precisas que provocaban somnolencia y confusión mental grave sin pérdida total de la conciencia. Sara se dio cuenta con horror de que Andreas había perfeccionado sistemáticamente sus métodos a lo largo de 2 décadas de depredación. Sara Weber comprendía que acercarse a la policía requería una estrategia extremadamente cuidadosa. Las acusaciones basadas en recuerdos recuperados eran jurídicamente frágiles, especialmente contra un médico con 20 años de reputación impecable en la comunidad. Necesitaba presentar un caso absolutamente sólido, basado en múltiples pruebas y verificables sin lugar a dudas. Su primer contacto fue con la comisaria Elena Richter, especialista en delitos sexuales de la Kripo de Augsburgo. Elena tenía 38 años, una amplia experiencia en la investigación de abusos sistemáticos y una reputación regional por tratar a las víctimas con la sensibilidad psicológica necesaria para casos complejos y traumáticos. «Entiendo perfectamente sus preocupaciones y sospechas», dijo Elena, después de escuchar pacientemente el detallado relato preliminar de Sara. «Pero debe comprender de manera realista que los casos que involucran a profesionales médicos establecidos requieren pruebas extraordinariamente sólidas e irrefutables. La palabra aislada de una víctima contra un médico respetado rara vez da lugar a una condena judicial». Sara presentó metódicamente su investigación cuidadosamente organizada, perfiles demográficos de las posibles víctimas identificadas, patrones de comportamientos sistemáticos identificados, pruebas circunstanciales sobre métodos de sedación farmacológica, información detallada sobre la aislada propiedad rural. Elena reconoció inmediatamente la excepcional calidad de la investigación amateur. «Has realizado un trabajo de investigación realmente impresionante», admitió la experimentada investigadora. «Pero, lamentablemente, necesitamos pruebas físicas directas e incuestionables. Testigos dispuestos a declarar oficialmente, pruebas materiales concretas, registros médicos detallados que demuestren irregularidades. Sin eso, él simplemente alegará que todo son interpretaciones psicológicamente erróneas de tratamientos médicos completamente legítimos». El primer reto monumental era convencer a otras víctimas identificadas para que se manifestaran oficialmente mediante declaraciones formales. Sara se puso de nuevo en contacto con las mujeres identificadas en su investigación digital, explicándoles cuidadosamente la situación real y solicitándoles su valiente cooperación con una investigación policial oficial. La respuesta inicial fue profundamente desalentadora. De las 15 posibles víctimas identificadas, solo 4 aceptaron con reticencia prestar testimonio oficial. Las demás alegaron un miedo paralizante a la exposición pública vergonzosa,
una preocupación genuina por las reacciones familiares o simplemente incertidumbre psicológica sobre la realidad objetiva de sus experiencias traumáticas. Muchas víctimas de abusos médicos sistemáticos se enfrentan precisamente a este complejo dilema psicológico, explicó Elena con comprensión profesional. La relación de poder es tan fundamentalmente asimétrica que a menudo cuestionan sus propias percepciones y recuerdos. Tenemos que trabajar de forma gradual y paciente para generar la confianza suficiente. Julia Koch fue valientemente la primera en formalizar oficialmente su denuncia. Su testimonio, prestado meticulosamente en marzo de 2023, fue extraordinariamente detallado y jurídicamente específico. No solo denunció el abuso sistemático durante la última consulta, sino también patrones claros de conducta médica inadecuada en sesiones anteriores. El Dr. Keller siempre justificaba meticulosamente sus métodos invasivos como innovadores y clínicamente necesarios, declaró Julia con visible determinación. Pero en retrospectiva, analizándolo con claridad, me doy cuenta de que muchos procedimientos eran claramente abusivos y completamente innecesarios para los problemas específicos que yo había relatado inicialmente. El testimonio de Julia fue absolutamente crucial porque incluía detalles específicos y verificables sobre la sedación farmacológica. Por pura casualidad, había guardado el frasco del misterioso té terapéutico que Andreas le había ofrecido durante la última sesión. Un análisis de laboratorio especializado identificó definitivamente la presencia de midazolam, un sedante extremadamente potente que rara vez se utiliza en las consultas médicas habituales. Esta es nuestra primera prueba física concreta e irrefutable, celebró Elena con satisfacción profesional. El midazolam causa exactamente los efectos neurológicos descritos sistemáticamente por las víctimas: somnolencia controlada, confusión mental, fragmentación severa de los recuerdos. Y no existe absolutamente ninguna justificación médica legítima para administrar esta sustancia en un consultorio sin equipo de emergencia especializado. Con esta evidencia farmacológica decisiva, Elena consiguió una orden judicial para investigar exhaustivamente los registros médicos de Andreas. El análisis reveló patrones absolutamente inquietantes: recetas excesivas e injustificadas de sedantes para pacientes jóvenes de sexo femenino, consultas extraordinariamente largas, algunas de más de 3 horas de duración, y uso frecuente y sistemático de la consulta reservada para terapias especializadas sin documentar adecuadamente. Aún más alarmante, Andreas mantenía registros detallados y obsesivos sobre la vida íntima de sus pacientes, información personal que trascendía dramáticamente cualquier necesidad médica legítima. Había anotaciones específicas sobre resistencia emocional al tratamiento, necesidad de sesiones terapéuticas más intensivas y referencias codificadas que Elena sospechaba firmemente que estaban directamente relacionadas con los abusos sistemáticos. El siguiente paso crucial de la investigación fue la finca rural aislada. Elena obtuvo una orden de registro y confiscación amplia, pero sabía que Andreas podría haber destruido sistemáticamente las pruebas comprometedoras si sospechaba de la investigación en curso. La operación policial debía llevarse a cabo simultáneamente en la clínica urbana y en la casa de campo para maximizar las posibilidades de éxito. La redada coordinada tuvo lugar una fría mañana de abril. A las 6:30 a.m., 2 equipos especializados de la Kripo ejecutaron simultáneamente órdenes judiciales en ambas propiedades. Andreas fue sorprendido aún durmiendo en su residencia principal, completamente desprevenido ante la operación policial.
En la clínica urbana, los investigadores descubrieron un sistema de archivos paralelo oculto que contenía registros detallados que Andreas mantenía separados de los expedientes médicos oficiales. Estos archivos secretos contenían información íntima obsesivamente detallada sobre docenas de pacientes, incluyendo fotografías no autorizadas y notas sobre el progreso terapéutico que documentaban claramente la progresión sistemática de los abusos. Pero fue en la aislada casa de campo donde los hallazgos se volvieron verdaderamente aterradores. El lugar se había convertido en una clínica médica completamente funcional, equipada con una mesa de exploración, equipo de sedación y un sistema de cámaras de seguridad que Andreas aparentemente utilizaba para documentar sus crímenes. Aún más inquietante, los investigadores encontraron un extenso archivo digital que contenía cientos de videos que documentaban abusos sistemáticos a lo largo de varios años. Andreas había grabado obsesivamente sus violaciones, aparentemente para su posterior revisión. En su oficina doméstica, la policía descubrió diarios personales detallados en los que Andreas documentaba metódicamente su evolución como depredador. Las entradas fechadas mostraban cómo había perfeccionado gradualmente sus técnicas de manipulación y abuso a lo largo de 2 décadas. Lo que descubrimos trasciende cualquier caso individual, explicó Elena posteriormente. Tenemos pruebas de abusos sistemáticos que involucran al menos a 43 víctimas identificadas a lo largo de 20 años. Andreas Keller operaba esencialmente una red de depredación médica altamente sofisticada. El arresto de Andreas causó un terremoto emocional en Oberkirchen. El hombre que durante décadas había representado la confianza y la respetabilidad médica quedó expuesto como un depredador calculador y sistemático. Sara había logrado lo imposible: convertir recuerdos fragmentados en justicia concreta. El juicio del Dr. Andreas Keller comenzó en septiembre de 2023, convirtiéndose en el caso penal más impactante de la historia judicial de Baviera. El Tribunal Regional de Augsburgo tuvo que trasladar las audiencias a la sala más grande disponible debido al interés público sin precedentes. Periodistas de toda Alemania cubrieron meticulosamente cada detalle del proceso que expuso 2 décadas de depredación médica sistemática. Andreas compareció ante el tribunal drásticamente transformado. El hombre que durante años había proyectado autoridad y respetabilidad médica ahora parecía frágil y desesperado. Su cabello gris estaba despeinado, su rostro demacrado mostraba signos de agotamiento psicológico y sus manos temblaban visiblemente durante las audiencias. La caída de su pedestal social fue tan dramática como su ascenso había sido cuidadosamente construido. La fiscalía, dirigida por la experimentada Staatsanwältin Barbara Hoffmann, presentó pruebas devastadoras que documentaban sistemáticamente los delitos. Los videos descubiertos en la casa de campo se mostraron en sesiones a puerta cerrada al jurado, causando un profundo impacto emocional incluso en los profesionales jurídicos más experimentados. El acusado no es un médico que cometió errores profesionales, declaró Hoffmann durante su alegato inicial. Es un depredador calculador que utilizó sistemáticamente su posición de confianza para abusar de decenas de mujeres vulnerables a lo largo de 20 años. Sus víctimas buscaban curación y encontraron violación sistemática. Durante 3 intensas semanas de juicio, 41 víctimas prestaron valientemente su testimonio. Muchas de ellas solo encontraron la fuerza para hablar tras el arresto de Andreas y la revelación pública de sus delitos. Sarah Weber fue la primera en testificar, relatando en detalle cómo recuperó sus recuerdos y llevó a cabo la investigación que sacó a la luz la verdad. Durante 8 años viví creyendo que mi ansiedad
Era el resultado de una debilidad personal, dijo Sara ante un tribunal abarrotado. Descubrir que era consecuencia de un abuso sistemático fue a la vez devastador y liberador. Espero que nuestro valor inspire a otras víctimas a reconocer que no están solas. El testimonio más impactante fue el de Petra Müller, ahora de 35 años, que había sido abusada por Andreas cuando solo tenía 19. Me convenció de que mi resistencia al tratamiento indicaba un trauma profundo, relató entre lágrimas. Pasé años creyendo que estaba psicológicamente enferma, cuando en realidad era él quien me estaba destruyendo sistemáticamente. La defensa de Andreas, dirigida por el abogado Franz Weber, intentó argumentar que los tratamientos eran métodos médicos alternativos mal entendidos por la justicia tradicional. Alegaron que Andreas era pionero en terapias innovadoras que habían sido malinterpretadas como abuso debido a prejuicios contra la medicina no convencional. Esta estrategia defensiva se derrumbó por completo cuando peritos médicos independientes analizaron los métodos utilizados por Andreas. El doctor Klaus Richter, especialista en ética médica de la Universidad de Múnich, testificó categóricamente: no existe ninguna base científica para los procedimientos descritos. Cualquier profesional médico competente reconocería inmediatamente que se trataba de abuso sexual disfrazado de tratamiento médico. El momento más dramático del juicio se produjo cuando Andreas finalmente prestó declaración. Tras semanas de silencio, intentó justificar sus actos con explicaciones pseudocientíficas cada vez más desesperadas y contradictorias. Mi trabajo consistía en ayudar a mujeres que la medicina tradicional había abandonado, declaró con voz temblorosa. Desarrollé métodos terapéuticos que trascendían las limitaciones convencionales. Si algunas pacientes interpretaron incorrectamente mi dedicación, la fiscal Hoffman lo interrumpió implacablemente. Doctor Keller, ¿cómo explica las grabaciones de video en las que claramente abusa de pacientes sedadas e inconscientes? ¿Qué terapia innovadora justifica eso? Andreas no pudo responder de manera coherente, lo que confirmó ante el tribunal su absoluta culpabilidad. El 15 de octubre de 2023, el veredicto fue unánime, culpable de 43 cargos de abuso sexual, administración ilegal de sustancias controladas y violación sistemática de la confianza médica. La sentencia fue ejemplar: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 15 años. El doctor Andreas Keller representaba todo lo que nuestra sociedad valora en la profesión médica, declaró el juez presidente Matthias Braun durante la sentencia. Utilizó esa confianza sagrada para perpetrar crímenes atroces contra mujeres vulnerables. Esta sentencia refleja no solo un castigo individual, sino un compromiso social de proteger a los pacientes de los depredadores que explotan la autoridad médica. El impacto en Oberkirchen fue sísmico y duradero. La pequeña ciudad que durante décadas había venerado a Andreas como símbolo de la excelencia médica se enfrentó a una profunda crisis existencial. Muchos habitantes expresaron sentimientos de culpa colectiva por no haber reconocido las señales de abuso que, en retrospectiva, parecían evidentes. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos?, se preguntó Frau Weber, la misma anciana que años antes había elogiado efusivamente a Andreas. Tantas jóvenes buscaron ayuda y encontraron violación. Fallamos en protegerlas cuando confiamos ciegamente en él. La clínica médica cerró definitivamente y se convirtió en un memorial para las víctimas. El ayuntamiento creó un fondo de apoyo psicológico para los sobrevivientes e implementó protocolos estrictos de supervisión médica para prevenir casos similares. Sara Weber se convirtió en un símbolo nacional de valentía y determinación.
Su decisión de investigar recuerdos traumáticos y denunciar a un depredador sistemático inspiró reformas significativas en el sistema médico alemán. Los nuevos protocolos exigen la presencia de enfermeras durante las consultas íntimas, cámaras de seguridad en los consultorios y una supervisión estricta de las recetas de sedantes. El caso de Andreas Keller demuestra cómo los depredadores pueden explotar sistemáticamente las posiciones de confianza, explicó la ministra de Salud, Sabine Fischer, durante una conferencia de prensa nacional. Implementaremos cambios estructurales para garantizar que los médicos nunca operen sin la supervisión adecuada al tratar a pacientes vulnerables. En enero de 2024, Sara publicó el libro Memorias recuperadas. Cómo denuncié 20 años de abuso médico, que se convirtió en un éxito de ventas nacional e inspiró a víctimas de toda Europa a denunciar abusos similares. Parte de los derechos de autor se destinaron a apoyo psicológico para sobrevivientes de traumas médicos. Mi mayor logro no fue obtener justicia personal, escribió Sara en la conclusión del libro, fue transformar el trauma individual en cambio social. Cada mujer que encuentra el valor para hablar, cada protocolo médico reformado, cada depredador expuesto, eso representa el verdadero significado de nuestra lucha. El legado del caso Andreas Keller trascendió la justicia penal individual. Se convirtió en catalizador de transformaciones sistémicas en la medicina alemana, creando protecciones estructurales que protegerán a futuras generaciones de pacientes vulnerables. Andreas Keller permanece encarcelado, aislado y despreciado. Sus víctimas, por fin, han encontrado voz y justicia. La verdad, al final, siempre sale a la luz, especialmente cuando mujeres valientes se niegan a permanecer en silencio.